Hoy en Notixtlán hablaremos sobre la libertad de expresión y el grupo Frena, que ha tomado el... ¡Puta madre! Ni eso pueden hacer. Comenzamos. Bienvenidos una vez más. Paola, una vez más vivos y respirando. Notixtlán sigue de pie. Chingada madre, desperté y seguía viva. Así es, ni modo. Pues ni modo. Pero bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Después de haber tenido un extraordinario programazo y nos hayan ganado Temoris Greco, hoy vamos a hablar precisamente de la libertad de expresión, ¿no? No propiamente de los periodistas, pero sí vamos a mencionarlos. Pero más que libertad de expresión, la expresión de la libertad. Creo que es lo que hoy está pasando. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Porque así lo ameritan las circunstancias y parece que así vamos a... Pero ¿qué te pasa si empezamos con dando unas definiciones, ¿no? Para que vayamos viendo qué pedo. Perfecto, mira. La CNDH dice que es el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Ok. Amnistía Internacional la define como el poder de comunicarnos y expresarnos libremente, un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta. Lo que podemos concluir es que primeramente la libertad de expresión es un derecho y como tal tiene implicaciones delicadas y se vuelve un emblema fuerte si se recurre a su violación. Por ejemplo, en nuestro país hay muchos casos. Así es, no podemos olvidar que cientos de jóvenes que empezaron a salir a las calles y el lamentable desenlace que tuvo en la matanza de Tlatelolco en octubre de 1968, pasando también por la redada que se le dio a otros en junio de 1971. De aquí empezó una persecución hasta los años 80, que con la instalación del neoliberalismo surgen los cárteles de la droga, llevando al Estado a ejercer un férreo control hacia la sociedad civil con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. Ese fue el discurso que manejaron, vecinita. Exacto, y así se vio en años posteriores como el Estado desplegaba todo el poder del ejército y ejecutaba matanzas. Ejemplos, Aguas Blancas, Acteal, Atenco y lo más reciente, Ayotzinapa, que por cierto si no han visto el programa, véanlo. En todas ellas el Estado justificaba ese actuar en pro del combate de las drogas. Pero bueno, ya hablamos de la libertad de expresión ejercida en las calles en forma de protesta. ¿Qué te parece hacer un breve análisis de la libertad de prensa en ese mismo periodo? Claro que sí, Paula. Para los años 60, Televicentro ya era el medio oficial del gobierno. Presumían mucho que el gobierno representaba el derecho de la libre expresión. Incluso se declaró el día 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión en México. Se hacía un banquete anual en el cual asistían invitados ya de altos funcionarios o incluso el mismo presidente. Y en 1968, dada la matanza de Tlatelolco, había una amplia difusión del discurso de la libertad. Pero la mañana del 3 de octubre, las editoriales mostraron que la prensa actuó de manera responsable, pero con el gobierno. Porque lo que se dijo en las noticias pues, contrastó muchísimo con lo que ocurrió. Existía una especie de selección de ver quién podía decir y quién no podía publicar, quién podía decir y quién no. Y ahí está el golpe de Estado, o sea, había una contradicción. Ahí está el golpe de Estado en Excelsior, ocurrido por Echeverría contra Julio Scherer, Granados Chapa, entre otros periodistas, el 6 de julio de 76, vecinita. Y desde entonces, los medios de comunicación parecían servir intereses estatales, se erigían como los intelectuales y los únicos que podían abonar a un análisis crítico y nacional. En el periodo neoliberal se instauran figuras como Enrique Krause, Aguilar Camín, López Dóriga, Loret de Mola, Leo Zuckerman y más reciente en YouTube, Chumel Torres o Cayo de Hacha.
quienes no se diferencian mucho de sus antecesores. Así es, paralelamente, mientras ellos gozaban de libertad de expresión y presumir que el Estado respetaba la misma, a lo largo y ancho de la República se empezó a perseguir periodistas. Hasta iniciados los gobiernos panistas, los años 2000, la cifra de periodistas asesinados se fue en aumento. Por ejemplo, el cocaínico de Fox, 36 periodistas en su sexenio. El dipsómano mayor, con 47. Y Copete de Oro, 66 periodistas asesinados. No podemos dejar pasar por alto la censura que sufrió Carmen Aristegui, primero con Fox cuando fue despedida arbitrariamente de Radio Imagen en 2002. El ejecutor fue Ferris de Con. Ese cuate. En 2011, cuando es despedida en MBS al cuestionar el alcoholismo de Fecal. Y en 2015, una segunda salida de MBS, ahora auspiciada por el gobierno de Peña. El argumento ahora fue apoyar una plataforma independiente llamada México Leaks a nombre de la emisora. Otros tanto como Anabel Hernández que tuvieron que salir exiliados. Ana Lilia Gómez recibió amenazas de muerte. El encarcelamiento de Lemus Barajas, el asesinato de Javier Valdés, ese sí me dolió, fíjate. Y bueno, una larga lista que tendríamos que... ¿Mandé? ¿Nosotros no te dolieron? Sí, pero... ¿Ese te dolió mucho? Ese me dolió Más. mucho, bueno. Ok. Sí, no, sin desmeritar. Y una larga lista, vecina, que tendríamos que hacer como 4 programas y un documental. Pero, ¿qué te parece? Para ya no deprimir más a nuestro público, vámonos con la conclusión final. Hoy, en lo que va del gobierno de presidente, estamos viendo una libertad de expresión. Más que libertad de expresión, yo considero que es una expresión de la libertad. Libertad que dejaron aquellos periodistas grandes que perdieron la vida. Me preocupa Y siguen perdiendo la vida. que de tanto jalársela donde hace el arranques, pero bueno. Hoy como Anabel Hernández, Carmen Aristegui o Olga Warnat pueden publicar e investigar sin recibir represalias, así como Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Ferris de Con, Aguilar Camín. También pueden publicar y decir lo que quieran y nadie los ha presionado ni hostigado. Solamente hace en sus mañaneras diciendo de estos hablan bien de mí, estos mal, ahí los estoy checando, pero no los estoy reprimiendo, ¿no? Hasta pueden decir que este gobierno ha coartado la libertad de expresión. Es como Frena, que está protestando en el Zócalo, que deja el campamento en la calle y se va a dormir a los hoteles. Pero, ¿en dónde está la violación a su derecho? Se dice violar un derecho, pero quienes se expresan no tienen reminiscencias de una vulneración. ¿En dónde, exactamente, en dónde está la coartación de la libertad de expresión cuando hasta más programas de noticias y de debate hay? Los periodistas, Johnny Sabina, Julio Astillero, además de los ya existentes. Y además, basta decir que los que tienen sesgo son los que golpean al gobierno, como la hora de opinar, tercer grado, en fin. Es más, ¿cuánta expresión de libertad hay cuando un político de oposición, Silvano Aureoles, financia Latinus, un medio de comunicación producido en Estados Unidos y formado principalmente por Loretito y Broso? Lo que también tenemos que decir es que la cifra de periodistas asesinados no cesa. Esos paralelismos ambiguos, solo en México. Así es. 2 conclusiones. Yo creo que el gobierno de AMLO es el que más ha respetado la libertad de expresión, pero no ha sabido atacar los problemas graves, como son los asesinatos de los periodistas. Es algo muy parecido con el caso de los homicidios contra mujeres. Falta un plan, o no hay un plan, o no está siendo bien llevado. Paola. Yo creo que falta un plan. Sí, creo eso, que falta Sí. un plan y que también dentro de su gabinete hay gente que no está en pro de esa transformación que él tanto dice predicar. Así es. Lamentablemente así es. Y bueno, esa libertad de expresión, claro, la gente y los medios pueden hablar mal de él, que no le gusta mucho, pero pues es normal, a quién le gusta que hablen mal de uno, ¿no? Pero pues sí, es cierto, no ha habido ninguna censura. O sea, en lo que va del sexenio, Andrés Manuel no ha censurado a ningún medio y a ningún periodista. Podrán decir lo que quieran, pero no los ha censurado y creo que eso es algo muy importante. Así es. Pues, ¿qué te parece si nos despedimos con algo bonito, con algo tierno? ¿Te parece? Me parece muy bien. Creo que este material que vamos a transmitir lo pueden utilizar para memes, TikToks, ¿no? Entre sus conocidos. O sea, que si se cuela en el grupo familiar, no pasa nada. ¿Sí o no? Vamos a despedirnos con el video de una tortuguita desobando. Esa tortuguita les dice que se suscriban.